Muy buenos días, el tema de hoy es ir al altar. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 20, del 21 al 26. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí. Y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Ir al altar. Tremendo cómo encontramos que el Señor quiso manifestarse al pueblo, pero el pueblo no quiso. No quiso que el Señor se manifestara porque decían que su voz prácticamente le retumbaba a sus oídos. Pero como el Señor viene y se le manifiesta a Moisés, que estuvo dispuesto a escuchar al Señor. Pero el Señor le dice que levante un altar. Y el altar es donde sacrificaban animales para agradarle al Señor. Pero aquí nos habla que entonces el pueblo estuvo lejos. ¿Pero por qué? Porque era el Señor que quería hablar, era con Moisés, quien halló gracia delante del Señor. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No quisieron. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Como el Señor se lo dijo en Éxodo, que empezando este capítulo de Éxodo 20, que el Señor le decía que Él no quería que hicieran imágenes de Dios, ninguna imagen, porque las imágenes son creadas por el hombre, no por Dios. Por eso el Señor le dice que no hagáis conmigo dioses ni de plata ni de oro os haréis. Dice: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Mire que eran unas instrucciones de las cuales el Señor le decía a Moisés cómo podrían ir al altar, ¿cierto? ¿Qué tendrían que hacer para ir al altar? Y si me hicieres altar de piedras, no la labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Prácticamente, no le coloquen nombre, no le coloquen nada, no las labren, no las pinten. Solamente las colocaban como una simbología en la cual era ahí donde el Señor hablaba, donde el Señor se manifestaba, donde el Señor hablaba a Moisés y le daba instrucciones, entraba al altar. Pero mire que encontramos que en la iglesia, ¿cuántas veces el pastor, cuando termina la reunión, vengan al altar los nuevos? Y cuando llama al altar es que vengan, reciban al Señor, reciban a nuestro Señor Jesucristo, pero con un corazón dispuesto, un corazón arrepentido, un corazón perdonador, pero también dispuestos al cambio, a ya no vivir esa vida mundana, sino una vida transformada. Dice: no subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo debemos humillarnos delante de la presencia del Señor. Que ir al altar es cuando ya tenemos acceso a ese lugar a través de la sangre del Cordero inmolado de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Ya podemos llegar a ese lugar y poder buscar de la presencia del Señor. Y es que a diario debemos ir al altar. Y ese altar en la antigüedad era el elemento básico para hacer llegar a Dios lo fragante de la ofrenda. ¿Qué era lo fragante? Era la ofrenda, lo que pedía el Señor. De pronto un carnero, un becerro, un cordero, para llegarlo al Señor delante del altar. Pero la palabra de Dios dice que debían llevar lo mejor, no el que estuviera enfermo, no el que estuviera cojo, no el que estuviera ciego o tuerto. No, tenían que llevar lo mejor para el altar. Y eran características de las patriarcas en la edificación de este altar para el servicio y la adoración a Dios. Y era como entraba esa persona escogida por Dios al altar y buscaba la presencia del Señor, y el Señor obraba a través de cada una de estas personas y los usaba para la gloria de Dios, pero también para poder llevar un mensaje al pueblo en el cual el Señor quería manifestarse al pueblo y poderlo hacer. Pero mire cómo el Señor se le manifestó también a Isaías. Miremos lo que nos dice el capítulo 6 del 1 al 5. Dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Tremendo como él tuvo esa visión, el profeta Isaías. Pero al ver esa visión que él vio,
prácticamente se sintió inmundo. Claro, pues obviamente, ¿cómo nos vamos a sentir así? Porque somos inmundos mientras que estemos en este cuerpo, seremos inmundos delante de la presencia del Señor. Así mucho digamos que estamos en santidad, que no tenemos pecado, pero aún así somos inmundos. Así se sentía Isaías, por eso dice, ¡ay de mí! Porque prácticamente se sintió muerto al ver esto. Estaba muerto delante de la presencia del Señor. Pero tremendo cómo él ve esa gloria de Dios. Pero cómo se manifiesta ese altar de la presencia del Dios. Alto, sublime, prácticamente glorioso, majestuoso. Prácticamente Isaías se queda corto con la descripción de lo que hace del Rey de Gloria, de la presencia de Dios delante de él. Y cómo él ve que los serafines se movían. Por eso dice, y por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Aún ellos no eran aptos para mirar al Rey de Gloria. No eran aptos esos serafines para mirarlo. Dice el uno a otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo. 3 veces santo, prácticamente lo estaba diciendo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, alabanza, adoración. ¿Cuántas veces usted y yo vamos al altar? Al altar es ese lugar de oración, es ese lugar donde yo me humillo delante del Señor, me postro a sus pies, visualizo como lo hizo Isaías, visualizó el trono blanco, ¿cierto? Visualizó al Rey de Gloria, pero también cómo vio que los serafines aún rondaban al Señor, pero que estaban cubiertos con las alas sus ojos, que no querían ver, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo, de la presencia del Señor. Eso es lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí cuando ir al altar. Ir al altar es cuando yo entro delante de su presencia. Primero le pido al Señor que la sangre del Cordero de Dios me lave, me purifique, porque entro a un lugar santo. Ese lugar santo, 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 como decía aquí el profeta Isaías. Entonces dije, ay de mí. Soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Démonos cuenta que Isaías no se creía santo, puro menos, porque habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Hay veces nosotros nos creemos puros santos, pero nuestros oídos no son tan santos, nuestros ojos no son tan santos. Hay veces nuestra mente no es tan santa delante de la presencia del Señor. Por eso tendremos que entrar humilladamente delante de su presencia, ¿cierto? Pero mire la respuesta que le da el Señor. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y aquí está tu culpa y limpio tu pecado. ¿Qué encontraba yo acá? Que cuando le clamamos al Señor para poder entrar a esa presencia, es la sangre que nunca se contamina de pecado, es la sangre que nunca entró en contaminación, la sangre del Cordero inmolado de Dios, una sangre pura, limpia, sin mancha, en la cual nos puede lavar, purificar y redimir delante de la presencia del Señor, y puedo entrar al altar, así como entraba Moisés. Moisés entraba confiado delante de la presencia del Señor, pero Moisés se humillaba. Inclusive cuando el Señor se le apareció en la zarza, se humilló. Prácticamente no se creyó digno, porque vino y se le presentó al Señor delante de él. Y es ir al altar, y en el altar es donde podemos encontrar la respuesta, la seguridad, la confianza, la determinación, el plan perfecto del Señor, para el cual quiere que usted y yo vayamos y hagamos y ejecutemos. Pero es tan importante que cuando vayamos al altar nos despojemos de todo. Prácticamente Moisés lo hizo, Isaías lo hizo, se despojó de todo, y entró este ángel y lo limpió, lo purificó, ese serafín teniendo en su mano ese carbón. Y después oí la voz del Señor que me decía, ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Tremendo, porque aún el mismo Isaías se dispuso, porque el Señor, ¿a quién va a enviar? Ahí estaba Isaías, heme aquí, envíame a mí. Pero ¿cuántos el Señor les pregunta a quién enviaré? Y dice, heme aquí, envía el de allá. Porque es que no estoy dispuesto. No, Señor, yo que voy por allá, para que me tiren piedra, para que no me reciban, para que no me acepten. Siempre tenemos una excusa delante del Señor sin darnos cuenta que es la misericordia de Dios. Pero también es ese grandioso favor por el cual quiere usarnos a usted y a mí. Y muchos no se disponen, y algunos dicen, pero ay, me gustaría que Dios me usara de tal manera y de tal otra. Pero ni siquiera nos disponemos a dejar el pecado, a dejar la inmoralidad, la mentira, la falsedad, y queremos que Dios nos use, pero así como nos va a usar el Señor. Y el Señor sí quiere usarnos, el Señor sí está dispuesto a usarnos a nosotros, y vayamos al altar, pero dejemos todo en el altar, despojémonos de todo, entremos en la plenitud de la sangre del Cordero de Dios, para que el Señor sea obrando a través de nuestra vida y de nuestro corazón. Por eso, como dijo en el libro de Hebreos 10:22,
Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es cuando usted y yo realmente nos acercamos con ese corazón sincero, pero necesito un cambio, una transformación, necesito ser lavado, purificado con agua pura, con el Espíritu Santo y redimido por la sangre del Cordero de Dios. Hoy le clamo y le pido al Señor que podamos entrar al altar totalmente confiados, pero en Cristo Jesús.